grabar en esta computadora. Ahora ya se supone que está grabando, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Se ve grabando? ¿Pone Sí. grabando? Vale. Bueno, pues vamos a... Hay Conchi, hay otra que se está admitiendo ahora. Bueno, la semana pasada nos quedábamos, recordáis, empezamos esa antigua calle real, la calle de San Luis. Nos habíamos quedado en la zona de San Marcos. Creo que lo último que vimos fue la iglesia de San Marcos, el palacio que había enfrente. Vamos a seguir hacia la zona de la Macarena por esta vía. Yo hablé, no sé si comentó en su momento, que esta zona era muy, muy importante durante la Guerra Civil. Comenté también el bar que había ahí enfrente, donde está hoy la farmacia que estáis viendo, ¿vale? Hubo un bar donde tenían fotografías, recordáis, puestas de Lenin, de Marx, del Gran Poder y de la Macarena, ¿no? Podéis imaginaros el tema. Entonces, esto, por ejemplo, son fotografías antiguas de durante la guerra, que a esta zona se le llamó como el Moscú sevillano. Fijaros el nombre, el Moscú sevillano. Entonces, ahí se ve pues las barricadas que formaron y lo que se ve al frente es la iglesia de San Marcos. Entonces, fijaros, esta otra imagen donde se ve también, Loli, ¿me has puesto tú que no tienes audio en el WhatsApp? Ya te Vale, oigo. vale, bien. Fijaros las barricadas que se formaron en la zona. Entonces, fue la zona más castigada en los años 30 y San Marcos fue pues Y esta fotografía es la misma de antes, digamos, con un poquito mezclada con lo que sería una fotografía actual. Se ve San Marcos a la derecha y cómo sería el ambiente que habría en los años 30. Tremendo, ¿verdad? Seguimos avanzando y ya en plena calle San Luis, ahí tenéis una vista preciosa del campanario de la iglesia de San Marcos. Una calle, yo digo, principal, calle real, donde vivieron gente muy importante. Había grandes casas-palacios y familias, como veremos ahora, de las más importantes. Desde la Edad Media, calle real, porque por ahí entraban los reyes. Recuerdo que pasaban por debajo del Arco de la Macarena y todo el resto llegaban hasta el Alcázar. Entonces había palacios como la de los Maldonado, los Inestrosa, los Padilla, los Guzmanes, los Rivera. Fijaros los nombres que estamos nombrando. Al poco de entrar en esa zona de la calle San Luis, ya a la izquierda, hace un par de años hicimos un paseo por ahí, no sé si recordáis, y hay una calle que se llama Inocentes. ¿Os suena? Es decir, yendo hacia San Luis de los Franceses a la izquierda, que hoy hace esquina un polideportivo muy grande que han hecho junto a San Luis, con una arquitectura muy moderna y muy fea. Bueno, pues vamos a entrar en una zona que fue de los lugares más importantes de salud que hubo en Sevilla, sobre todo de salud mental. Entonces el nombre de Inocentes, pues viene por ahí. Ahí hubo un hospital durante mucho tiempo. Mirad, aquí se ve la vista, ¿veis? La iglesia de San Luis en el centro, con lo que era el antiguo noviciado, el colegio de la Salle a la izquierda, y veis a la izquierda del todo que hay una calle, al final de la izquierda, ¿veis? Esta es la calle Inocentes, que da a San Luis. Y eso tan grande, tan feo, gris, cuadrado que se ve ahí, es el tejado del polideportivo, del gimnasio, de todo eso. Fue muy polémico cuando se hizo porque rompió un poco la estética. Bueno, pues en esa zona estaba situado este hospital de los Inocentes, que era un hospital para locos, para deformes y para homosexuales. Fijaros cómo era el tema. Fue considerado de los primeros manicomios de España, se llamaba de San Cosme y San Damián, y era pues un sitio bastante lúgubre. Os podéis imaginar cómo era el tema entonces, ¿no? Entonces ahí se hacían todo tipo de aberraciones para curar, ahí se ve, para curar la frágil salud mental. Ahí, por ejemplo, también la Inquisición metía gente, en vez de los que no eran ajusticiados, algunos reos de Inquisición fueron a parar aquí. Aquí había casos, se conoce por la crónica de casos, por ejemplo, de una señora que se casó con su marido y no quiso saber nada de él, sino que le gustaban las mujeres. Pues terminó aquí, por ejemplo. Alguien que se vuelve loco, alguien que tiene, bueno, pues cosas que hoy consideraríamos normales, terminaron en este lugar, el lugar de los Inocentes, el Hospital de los Inocentes. Entonces estuvo funcionando hasta el siglo XIX por lo menos, y luego los pocos que quedaron los pasaron a
al Hospital de las Cinco Llagas, ¿no? Que hoy es actualmente el Parlamento. Entonces, yo digo, fue un hospital importante porque fue de los primeros de España, pero no te puedo decir ahora mismo más, ¿no? Bien, ¿veis? Esa sería la imagen actual. Es que, perdóname, porque es que hay una alumna que no puede entrar. Dice que lo ve en blanco. No lo sé. ¿Qué? ¿Qué le quites? Voy a mandarle, perdón un momentito, voy a mandarle otra vez el código para ver si puede entrar ahí. Ahí está. Bien. Bueno, mirad, a la izquierda aparece lo que es el Centro Deportivo San Luis. Aquí estaba situado ese Hospital de los Inocentes y justo al lado, pasando ese hospital, había una de las mayores casas palacio que había en la calle. Os recuerdo que al ser lugar de paso de los reyes, de entrada de los reyes, cada vez que venían a Sevilla, era lógico que hubiera muchas casas de nobles, porque así los reyes los veían. Y lo bueno en esa época era ver y ser visto, bueno, igual que ahora. Pero bueno, entonces era algo muy, muy normal ver pasar las comitivas reales que tenían toda una... A ver, espera un momentito que tengo otra persona que va a entrar. A ver. ¿Dónde está? Un momento, por favor. Ah, Francisco, ya está. Bien. Entonces era normal que hubiera mucha casa palacio. Y una de las más importantes era un caserón muy grande que había, que llegaba, bueno, desde casi desde aquí, de San Marcos, hasta pasado San Luis, que era la casa de los Rivera, la familia de los Rivera. Los Riveros, recuerdo que eran duques de Medinaceli, que son los actuales dueños de la Casa de Pilatos. Ese fue don Fabrique Enrique de Rivera. Os recuerdo que es el que renovó la Casa de Pilatos, ya hablamos de él cuando nombramos de la Casa de Pilatos en el tema de la calle Águilas, y ese señor nació aquí, en la calle San Luis. Por tanto, fue un palacio importante, construido además encima sobre restos musulmanes y fue de los mayores que había. Esa que estáis viendo aquí, ¿sabéis lo que es? Es el antiguo, perdón, el Colegio de la Salle. Seguimos avanzando por la calle San Luis. Aquí se encontraba también ese caserón de los Rivera, era enorme, ocupando todo lo que hoy es el Colegio de la Salle y la iglesia de San Luis. Entonces, eso está ahora mismo tal cual, la imagen es actual. Hoy es un colegio de la Orden de los Lasalianos y está, ya digo, pues sobre lo que fueron los restos de este antiguo palacio. Luego los Rivera vendieron el palacio a los jesuitas, y es cuando se empieza a construir la iglesia de San Luis. Ese sería el interior del Colegio de la Salle, si alguien lo conoce. Es un edificio ya del siglo XVIII, después de que los Rivera vendieran su palacete. Y aquí se fundó pues, la Hermandad de la Resurrección, que procesiona el Domingo de Resurrección y que hoy lo ocupa bueno, a ver, que me están diciendo por otro lado, Carmen Lázaro que no puede ingresar. No, entonces es un problema de su ordenador, porque le sale en blanco. Bueno, el interior del Colegio de la Salle. Hoy sigue siendo colegio, ¿veis? Este es el patio, muy bonito, donde se ven algunas de las esculturas. Y esta es la capilla. Es una capilla muy pequeñita, muy escondida. ¿Alguien la conoce? No. Pues la capilla no es que sea muy antigua, pero tiene unas pinturas muy vistosas, muy alegres, las imágenes son modernas, pero bueno, es una capilla pequeñita donde se fundó la Hermandad de la Resurrección y que hoy pues sirve a los alumnos para los cultos, ¿no? Mira qué bien es la que preside. Es una imagen de una Inmaculada, es de la Escuela Valenciana del siglo XX y bueno, pues ahí lo tenemos. Bien, seguimos avanzando en la calle y nos encontramos ya lo que era la gran iglesia, el noviciado de San Luis. Aquí estamos en la esquina de la calle Divina Pastora y hasta ahí llegaba el palacio de los Rivera. Ahí tenéis todo lo que es la gran cúpula de San Luis. Eso sí la conocéis, hemos estado muchas veces. Y lo que es el noviciado que estáis viendo, pues
Actualmente se puede visitar una parte, ha sido muy restaurado, pero se puede ver. Bien, esa fachada que queda a la derecha sería antiguo palacio primero y luego perteneció a los jesuitas hasta su expulsión. Esto es una fotografía antigua, mira qué bonita. Una fotografía antigua donde se ve la cúpula y las dos torres de la iglesia de San Luis. Una cúpula que desde la calle, si recordáis, no tiene perspectiva porque es una calle muy estrecha, es una calle que no tiene perspectiva para poder ver las torres, hay que irse a alguna azotea cercana y ahí se ve el gran edificio que se realiza en el siglo XVIII por la familia de los Figueroa, los grandes arquitectos que trabajaron en Sevilla y hicieron grandes iglesias como la Magdalena, como San Telmo, el Palacio Arzobispal, en fin, de lo mejor que se hizo en Sevilla en el barroco. Ahí tenéis ya la fotografía actual. Perdón. Veis que el exterior no tiene así pues mucho espacio para poder verla, pero se hace uno de los mayores edificios del barroco en Andalucía, de los mejores que se hacen, repito, sobre ese antiguo palacio de los Rivera. Ahí están las dos torres, ¿no? Y la fachada central es una fachada de retablo con escudos, porque se inaugura reinando Felipe V, y en la parte superior aparecen los tres arcángeles protectores del templo, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Sabéis que esto se restauró, excepto la fachada de alguna zona del interior, pero la iglesia en su mayor parte está restaurada. Le falta el retablo mayor y otras piezas, pero ahora con el tema este se ha parado la restauración y pues hay que esperar a que venga otra fase restauradora, porque por fuera la iglesia prácticamente sigue igual. Si tenéis alguna duda o consulta, me lo hacéis, ¿eh? ¿O alguna pregunta? Bueno. Mirad, por el interior, imagino que todos la conocéis, pero para quien no lo conozca, fijaros qué gran cupulón decorado por los mejores artistas, ¿eh? Ahí trabajaron pues desde Pedro Roldán, pintores como Zurbarán, como Valdés Leal, su hijo Lucas Valdés, Pedro Duque Cornejo, es decir, lo mejor de la Sevilla de aquella época. Una gran cúpula donde aparecen unas pinturas que dan la sensación de que son relieve, ¿eh? que se pueden ver ahí. ¿Veis? Más detalle. Es todo una gloria a los jesuitas, a la orden de la Compañía de Jesús, que fue, pues, yo creo que la orden más influyente e importante en aquella época en toda Europa. 12 hace de los mejores templos que tenemos en toda Europa son de los jesuitas, ¿eh? En Italia tienen verdaderas maravillas. Y ahí aparece el fundador de la orden, San Ignacio de Loyola, en una especie de trampantojo, ¿eh? Y aparece ahí pintado en la pared, en la cúpula de entrada, que parece talmente que está ahí la arquitectura. De eso se trata, ¿no? De engañar la vista, trampantojo, trampa al ojo. Entonces, todo una maravilla de los sentidos que había, en donde poder ver, disfrutar, oír música, oler incienso en una época. Imaginaos esto en el 18 sin luz eléctrica, entonces sería toda una preciosidad. Ahí tenéis el magnífico retablo mayor, ¿eh? De los mejores retablos de la Sevilla del barroco, con un gran telón que se abre como si estuviéramos viendo una función teatral. De eso se trata en el barroco. La idea era de, ¿no? Pues de hacer que los fieles cuando entraran se maravillaran y vieran esto como algo divino, algo milagroso y portentoso. Entonces, entrar y ver toda esa magnificencia, se trataba eso de cautivar a los espectadores, ¿no? a los fieles. Otra vista de otro de los retablos, porque está lleno de retablos. Es una iglesia centrada, es decir, casi redonda, de modo que tiene retablos por todos lados. Cualquier zona que miremos está lleno de retablos maravillosos, ¿eh? Dedicados a los santos más importantes de la orden de los jesuitas: San Francisco de Borja, San Francisco Javier, San Estanislao de Costa, que es el menos conocido, San Luis Gonzaga, ese que siempre dicen, eres más bonito que un San Luis, ¿no? Bueno, pues ese es San Luis Gonzaga, etcétera, ¿no? Y por este lado, es decir, la esquina con la calle Divina Pastora, hasta ahí llegaría el palacio de los Rivera. Esto fue el noviciado, es decir, donde se alojaban, se quedaban y vivían
los novicios que entraban en esa casa de los jesuitas. Esto, después de la desamortización, esto se convirtió en un cuartel durante un tiempo, fue también hospital durante un tiempo, y hasta hace muy poco pertenecía a una compañía de teatro. El CAT, el Centro Andaluz de Teatro, que representa obras por toda Andalucía, tenía ahí su sala de ensayos y ensayaban en una casa, en una capilla que hay dentro, que el año pasado, hace 2 años, los que estabais conmigo, entramos a verla, se llevó muchísimo tiempo sin ver, recordáis, que era la capilla doméstica, que era algo que no se visitaba antes y que era la capilla para los novicios. Ahí donde ensayaba, era el lugar donde ensayaba el CAC, pero se ha restaurado y ya se ha abierto al público. Esto es una vista de esa capilla, para quien no la recuerde, mira qué maravilla. Esta era solamente para los novicios, fijaros, la que yo he puesto antes, la grande, la principal, era para los fieles que entraban de la calle a oír misa, pero esta era solamente para ellos y bueno, está decorado con pinturas, con relieves, con esculturas, un retablo maravilloso de los mismos autores que hacen lo de la iglesia principal, y muchos huesecitos, muchas reliquias. En esta iglesia hay de las mayores colecciones de reliquias que hay en toda España, repartidas por los retablos, por las mesas de altar. Hay miles y miles de reliquias. ¿Que sean todas auténticas? Pues lo dudo, porque el tráfico de reliquias fue bastante importante durante muchos siglos, pero por lo menos se llenan las paredes de restos de huesos, de telas, bueno, y otras cosas que no vamos a nombrar. ¿Alguna duda por ahora? ¿No? Estáis muy calladitos hoy. Mira, más de cerca podemos ver, esto ya digo, de lo mejor del barroco en Andalucía. Las pinturas que realizó Lucas Valdés y su padre Valdés Leal y Domingo Martínez, otro pintor que vino después, todas alusivas a los temas jesuitas y a temas sacramentales. Y ahí se puede ver que no queda ni un solo sitio libre para poner nada más. Estamos hablando de lo típico que se hacía en el siglo XVIII, a principios, que se llamaba el horror vacui, horror al vacío, es decir, todo lleno, ni un trozo de pared blanca que pueda quedarse libre, ¿no? Bien, y también los que vinisteis conmigo de visita, recordáis que bajamos a la cripta. La cripta de enterramiento era de los lugares más céntricos. Ahora no es que sea una feria, pero bueno, está muy iluminado y está como muy, muy aséptico. Pero en esa cripta ha habido muchos enterramientos, primero de jesuitas, y luego esto se convirtió en hospicio. Y cuando se convirtió en hospicio, en el siglo XIX, después de la expulsión de los jesuitas, aquí dicen que han pasado muchas cosas. Ya algunas veces hemos hablado de los fantasmas de Sevilla, pero este es de los sitios más, con más movimiento, digamos. Incluso el programa este de Iker Jiménez, y sabéis cuál es Cuarto Milenio, han hecho aquí varios programas, han hecho psicofonías, y además esto aparece en libros porque el movimiento que hay en esta zona de la calle San Luis no es normal, de muertes, de suicidios, de asesinatos en esta zona, no lo sé. El caso es que toda la manzana que yo he puesto antes, que donde pertenecía al palacio, parte de lo que ocupa hoy el Colegio de la Salle, parte de lo que ocupa hoy ese gimnasio o centro deportivo, además cuando se estaba construyendo fue testigo de muchas cosas inexplicables. ¿Qué es lo que era? Pues no lo sé. Aquí ha habido enterramientos en esta calle San Luis desde época romana. Ya digo, fue el Carlo Máximo, desde época romana, y se han encontrado lápidas romanas, donde decía más o menos que no se perturbara el sueño de los que estaban allí. Suena a película de terror, pero es cierto. El caso que enterramientos desde época romana, desde época musulmana, luego por un lado los jesuitas, por otro lado el hospital de los inocentes, de los locos, ahí se hacían barbaridades. O sea que la zona, podéis imaginaros, que da para una película de miedo, ¿no? Bueno, sea o no sea verdad, el caso es que se habla mucho de ello, son imágenes de la cripta ya restaurada. Estaríamos hablando justo de lo que hay debajo de la iglesia. Entonces, ahí se podría dar unos conciertos perfectos porque hay un sonido y una... Perfecto, perfecto. Si nos acercamos vemos restos de lápidas, que están puestas ahí, de varias épocas. ¿No te acuerdas? Sí.
se han encontrado muchísimas, ¿no? Muchísimas restos. Y restos de niños, por favor, silencio, han aparecido también muchos restos de niños. Entonces, mientras fue hospicio, pues se enterraron ahí, con lo que imaginaron el ambiente nocturno que puede haber ahí, ¿no? Entre unos y otros. Bueno, ¿a alguien le gustaría pasar una noche ahí dentro? No, Bien, no. bien no. Esto es a ver, silencio. Esto es el solar antes de construirse este centro deportivo. Está justo en la calle Inocente y por detrás de la iglesia de San Luis. Hoy eso así no está, pero fue cuando se estaba construyendo esto, cuando los albañiles, los que estaban allí trabajando, pues veían cosas raras, se movían las herramientas de sitio. Los que se quedaban por la noche de guardia, mientras estaba la obra, pues cuentan cosas espeluznantes. A ver si os mando un enlace también para que a quien le guste estos temas, no le dé miedo, que pueda escuchar alguno de estas cosas tan extrañas, ¿no? Entonces, esto es una imagen de cuando estamos haciendo la obra. Esto está sacado del programa de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio. Entonces, en estos lugares se escuchaban pues, llantos de niños, psicofonías, ruidos extraños, movimientos de material de la misma obra. Bueno, pues, si os lo creéis o no lo creéis. Esto es una imagen muy antigua, una fotografía antigua, de antes de la restauración, cuando esto estaba totalmente abandonado, porque os recuerdo que San Luis hoy no es iglesia de hace muchos años, depende de la Diputación Provincial, pero la cripta se encontraba en estas condiciones. Luego ya se ha restaurado, se ha limpiado, se ha iluminado, pero claro, con un aspecto como este, pues pocos fantasmas salían, ¿no? Y esto es un montaje, pero bueno, es para que os hagáis una idea. Esto es la zona también de lo que es el noviciado de San Luis, que hemos estado por ahí viéndolo, pero bueno, a nosotros no nos ha parecido nada, ¿verdad? Pero cuando están por ahí los guardias jurados de noche ven otras cosas. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Bueno, cualquiera sabe. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Cambiamos de tema. Bueno, no, esta fotografía la pongo porque me parece muy interesante de los cambios que ha habido en la zona. Seguimos viendo San Luis, la cúpula, y esa fachada que se ve a la derecha que yo he puesto es lo que hoy es el noviciado, que está muy cambiado. Esta fotografía puede ser de los años, yo creo que antes de la Guerra Civil incluso, se ve muy, muy antigua. Entonces, fijaros la degradación que tenía esa zona. Eso ha cambiado mucho, se tiró ese muro, se hizo uno después posterior, pero es que no se parece en nada a la esquina que yo he puesto antes, ¿verdad? En la esquina de la calle que se llama Divina Pastora. Entonces, por ahí se entraría también, donde hoy es la entrada a San Luis actual, por ahí se entraría, daría los patios y luego la iglesia, la capilla dormitoria quedaría a la derecha. Pero que ha cambiado mucho. Entonces estaba en muy malas condiciones porque hasta que esto se restauró en un primer momento, aunque aún falta, estaba casi que se caía. Mira, este es la fotografía aérea por detrás. Toda esta zona era el Hospital de los Inocentes, incluso hasta el fondo que se ve a la derecha como un solar, donde estaba el centro deportivo. Toda esta zona es la de mayor movimiento nocturno, vamos a llamarlo así. Esto es la trasera, hoy está muy cambiado porque aquí abajo hoy hay una plaza no que sea bonita, pero bueno, y hay una vista diferente. Entonces ahí se ve todo el complejo que fue primero el Palacio de los Rivera y luego el gran complejo jesuita, ¿no? Los más importantes que había en Sevilla de la Orden de la Compañía de Jesús. Ahí se ven los diferentes patios y bueno, pues es una zona bastante importante. Bueno, dejamos ya San Luis, seguimos andando y nos encontramos con nuestra iglesia. ¿Esta qué iglesia es? ¿San Marco? No, vamos hacia Santa Marina. Santa Marina. Santa Marina, vamos hacia el Arco de la Macarena. Santa Marina, otra de las grandes iglesias mudéjares que había en Sevilla. Esta no está construida sobre una mezquita, sino que está directamente hecha de obra, de lo que sería una iglesia importante tras la reconquista por el rey San Fernando. Y la iglesia es la más antigua de Sevilla después de Santa Ana. Santa Ana es la primera que se hace a final del siglo XIII y luego sería esta, ¿no? Santa Marina, una iglesia que ha tenido también muchas reformas y que desgraciadamente fue incendiada en los años 30. Bueno, pues se restauró en los años 80 y así luce.
Bueno, la fotografía sí es anterior, sí es antigua, está claro, pero no ha habido mucho cambio. En la iglesia hoy tiene pocas cosas, tiene pocos retablos, pocas imágenes, poco a poco se va, digamos, amueblando, gracias a la Hermandad de la Resurrección, que es la que lo tiene actualmente. Recordáis que la semana pasada, cuando hablamos del antiguo convento de la Paz, donde está la Mortaja, yo hablé de una leyenda, ¿no? Una leyenda que habla de esa aparición de una virgen, recordáis, a un preso que se había escapado de la cárcel y se había escondido en la torre de Santa Marina, la torre que veis ahí. Y ahí escondido se le aparece una piedad, recordáis, ¿no? Y entonces él se entrega, es perdonado y a raíz de eso funda la hermandad actual de la Sagrada Mortaja, que ya hicieron el paso actual de procesiona el Viernes Santo. Eso lo hablamos la semana pasada, además que vimos un azulejo que hay en la Mortaja, donde se habla de eso. Pues está en la torre famosa donde pudo ocurrir esos hechos, ¿no? Esta es la imagen actual, como veis no ha cambiado mucho. Si acaso a lo mejor, sí, por desgracia se perdió el rosetón que aparece arriba, ¿veis? Qué bonito era, rosetón. Estáis viendo arriba, hoy no tiene nada que ver con lo que hay, ¿verdad? Bueno, en la restauración esta es verdad que hubo algunos elementos modernos que causaron algo de polémica. La torre, que estáis viendo a la izquierda, tiene arriba, lo que pasa es que no se aprecia, aparte del pararrayos, tiene una cruz que era la cruz verde, que se encontraba en la calle Feria. En la calle Feria hay una boca calle que se llama Cruz Verde. Pues esa cruz, que estuvo antes en la calle Feria, se trasladó a la torre de Santa Marina. Y ahí se ve pues, la gran fachada, una puerta enorme. El interior, como veis, está muy vacío, pero es de lo más grande. Yo digo, después de la iglesia de Santa Ana, la mayor iglesia de este estilo que hay en Sevilla es Santa Marina. Al fondo no tiene retablo, por lo que, bueno, había uno, pero se quemó. Pero este ábside se puede ver entero, por lo que le entra mucha luminosidad a la cabecera de la iglesia. Y ahí pues podéis ver el aspecto actual de una gran iglesia. Las luces, verdad que le pusieron las lámparas, tampoco fueron muy acertadas. Si os dais cuenta, son un poco, bueno, sí, pues ya está, ya que lo restauraron, pues hay que aguantarse. De lo que mejor se conserva, por ejemplo, es esta cúpula, una cúpula que hay entrando al fondo a la derecha, que es una cúpula totalmente mudéjar. Pero ese círculo que veis en el centro blanco, que hoy es la linterna, donde entra la luz, eso no existía, eso estaba cerrado. Entonces se le ocurrió, no sé si fue a principios del siglo XX, para que entrara la luz, romper esa cúpula y poner esa linterna. Una barbaridad, porque lo que ha hecho ha sido cargarse esta construcción que es del siglo XIV, justo esta zona que estamos viendo. En esa capilla estuvo la Hermandad de la Mortaja, y actualmente está la Virgen de la Aurora, que procesiona con la Hermandad de la Resurrección, ¿vale? También antiguo queda una de las mesas de altar que hay, concretamente en la capilla sacramental, que son estos paneles de azulejos que estáis viendo, que son del siglo XIV. O sea que todavía quedan algunos restos interesantes. Ahí tenéis una de las naves, a la izquierda la entrada a la capilla sacramental, donde se ve pues trozos de columnas y capiteles que eran de construcciones anteriores incluso. Porque aquí en esta capilla sacramental, donde está el sagrario, que se ve ahí abajo a la izquierda, pues se pusieron estas columnas y capiteles que eran visigodos, por tanto, de una construcción que había seguramente en esa antigua calle real. La foto es muy bonita porque se ve ahí la silueta del Señor de la Resurrección. Una foto yo creo que interesante. Aquí ya sí lo tenemos, el Domingo de Resurrección, pues sale de aquí una hermandad nueva, una hermandad que se fundó en los años 60, que tiene como titular al Señor Resucitado, una obra de Francisco Buiza, también de los años 60, la última hermandad que procesiona en la Semana Santa sevillana. Y la Virgen de la Aurora, una Virgen preciosa que hizo el escultor Antonio Dubé de Luque. Ella es posterior, ya es de los años 70. Es una imagen que no lleva lágrimas, evidentemente, porque va con Cristo resucitado. Entonces la imagen no lleva lágrimas, ¿no? Es una imagen diferente, la aurora.
¿Sale? Perdón, ¿alguna duda? Sale por el resucitado. Bueno, a ver, esto es una fotografía antigua coloreada de la hermandad que salía allí antes, que era la Sagrada Mortaja. Recordáis que la semana pasada la vimos en su iglesia, allí montada, y esta es una imagen hecha dentro de la iglesia de Santa Marina, donde se ve pues el paso montado en esa época, pues, algo diferente. La hermandad es muy antigua, digo, se fundó en el siglo XVI, y aquí tenemos, por ejemplo, el interior de Santa Marina con el paso de la Mortaja. ¿Veis? Se ve antes del 36, por tanto, porque fue cuando la quemaron y ya la hermandad no volvió allí. Se ve pues imágenes curiosas, muy, muy antiguas del paso. O aquí saliendo de la iglesia de Santa Marina, hoy sale de la calle Bustos Tavera, pero ahí se ve pues el paso como salía antiguamente de la iglesia, ¿no? Otro aspecto más. También van en diferente posición las imágenes. Pues, por ejemplo, ahí se ve algo muy curioso, que es uno de los santos varones subido a lo alto de una escalera, que hoy que yo recuerde no va así. Bueno, vamos a seguir avanzando. Si seguimos por la calle San Luis, antes de llegar a la plaza del Pumarejo a la izquierda, hay un edificio que se ha llevado, no sé si se haya restaurado mucho tiempo con esas redes puestas, porque estaba de pena. Es un gran portalón, ¿no?, que se llama Pasaje de Valvanera. ¿Os suena? Pasaje de Valvanera. Por ahí hace un par de años o 3 hicimos un paseo. Es una zona que desde fuera no dice nada, pero que arquitectónicamente hablando dicen que es una maravilla, ¿eh? Yo no, bueno, lo voy a comentar a ver qué os parece. Por lo menos eso dicen los arquitectos modernos, ¿no? Entonces tú ves, es un túnel, ¿no? Es un pasaje que suelen cerrarlo por la noche con la verja. Entonces es un tipo de arquitectura popular que se hizo entre los años 10 y 20, ¿eh? 1910, 1920. Es un pasaje que en su primer tramo, por la calle San Luis, está de pena, es la zona más oscura, y luego se abre como si fuera un patio de vecinos que da salida a otra calle. Vamos a ir entrando por aquí para verlo, porque es algo bastante diferente al tipo de arquitectura que se hizo en aquel momento. ¿Veis? Ahí sería la entrada no nos dice nada. Pasaje de Valvanera. Valvanera es una devoción de una imagen de una virgen que viene del norte, de La Rioja. Valvanera. ¿Veis? Este es el pasaje, que da hasta miedo pasar por allí. Pero luego, una vez pasado el pasaje, se ve una serie de edificios, de casas, porque esto fue un antiguo corral de vecinos, ¿eh? Ahí había una bodega, antes que nada, una bodega en el siglo XIX. La bodega se derriba y se hace un corral de vecinos. Y ya esta edificación de los años 10-20 lo que hace es respetar ese corral de vecinos, pero dándole un aspecto muy diferente, porque es tanto corral como calle a la vez. Es corral y es calle. Una vez que salimos de esta parte más oscura, seguimos avanzando. Bueno, esta es la imagen cuando era corral. ¿Veis? Esto estamos dentro de ese pasaje. El tipo de viviendas que había. Unos grandes balcones, todos muy pegados. Si os dais cuenta, los balcones había como unos pasadizos. Y esto sería el aspecto actual. Entramos por aquí y vemos que es como un corral, pero un corral que en lugar de ser cuadrado, pues es rectangular, en forma de calle. Donde están muy cerca los balcones, hay un entramado de escalones que van subiendo y bajando. Y esto lo conoció, esta arquitectura, esto es la salida, no sé si tengo otra, no, voy a quedarme con esta. Esta edificación la conoció en los años 80 un arquitecto italiano llamado Aldo Rossi. Aldo Rossi es un referente de la arquitectura contemporánea. Entonces, cuando vino a Sevilla, pues conoció la Sevilla antigua y lo trajeron aquí. El caso es que él mismo se quedó más impresionado con este edificio que con la catedral o el Alcázar, por ejemplo. Ay. Bueno, a ver, los arquitectos contemporáneos ya sabéis que tienen unas ideas así un poco... Pero bueno, él dijo lo siguiente de esta edificación. Dijo: Valvanera es una calle y una casa, un puente y un camino, pasagio de una nueva arquitectura, donde la gente se encuentre y sea libre. Valvanera podría ser un noveleo de película. Para mí es uno de los monumentos de Sevilla. Bueno, para gusto los colores. Ahí también estuvimos ahí, ¿verdad, Carmen?
Ahí hemos estado, si hemos estado ya en todos lados, hija. Sí, Bueno, pues habrá que apreciarlo un poco más, ¿eh? Yo me quedo con la catedral de Alcázar, pero bueno, le digo que es cuestión de gusto. Una vez que salimos al final ya tenemos el pasaje que hace esquina, que esto es una imagen muy bonita, porque este es el final de ese corral. Le digo que es calle, es corral, es pasaje, y esto da a la calle Relator. ¿Mm? Relator. O sea que, bueno, pues un día de este curso, si nos lo permiten, pues pasearemos por allí también, ¿no? Bueno, seguimos avanzando, nos encontramos dentro de la calle San Luis con una plaza enorme. Esta plaza es la del Pumarejo, una de las zonas más, bueno, al menos hasta hace poco, degradadas de esta zona céntrica por el ambiente. Bueno, creo que todavía sigue igual. El ambiente de noche no es muy así, que digamos. Recomendable. No es muy recomendable, ¿no? Durante el día tiene más animación porque hay bares, en fin, la calle tiene mucha animación. Pero bueno, en este lugar se encontraba un palacio, el palacio de don Pedro Pumarejo, que era caballero 24, era como el concejal del ayuntamiento desde época medieval. Entonces, aquí hay dos grandes edificios, ese que se ve ahí al fondo, este es la calle San Luis, lo que se ve a la izquierda, en el cerquito, es la calle San Luis, ¿vale? Entonces aquí hay un palacete que hoy es algo, me parece que algo del SAS puede ser, ¿no? De salud, me parece que sí, ¿no? Hay un centro social donde viene mucha gente a comer o hay lo que hay inmigrantes, ¿no? Me parece que es algo de eso, ¿no? Algo de tema social que tenéis ahí. Y luego, al otro lado de la plaza tenemos un edificio enorme, esto es una fotografía antigua, ahora os pondré cómo se encuentra, que es el Palacio del Pumarejo, si se le conoce, el Palacio del Pumarejo. Es un palacio que se levantó en el siglo XVIII, en un lugar importante, porque la zona esta en el XVIII sí ahí hubo muchas cosas, y es un patio que tenía pues, tenía fuentes de mármol por dentro. Hoy está muy cambiado, hoy está muy cambiado. Luego este palacio, cuando ya se vendió, se convirtió en colegio, se llama el Colegio de los Niños Toribios. Luego fue vivienda, casa de vecinos, y ahora es una especie de, a ver qué digo yo, comuna hippie, más o menos. Es un sitio donde vive mucha gente joven que se dedican pues, a hacer las cosas de artesanía. Fue muy polémico en su momento, no lo sé, porque hay como hay ocupas con K, que queda más moderno, y han hecho ahí como una especie de centro social a su modo, ¿vale? Donde, bueno, no sé cómo explicaros. Bueno, aquí tenéis la fachada. Veis que arriba aparecen restos de pancartas, se ve un poquito la pancarta. La portada es una maravilla, la portada es preciosa, una gran puerta de piedra. Siempre encuentran los mejores sitios para ocupar. Perdón, Monse, dime. Que siempre encuentran los mejores sitios para ocupar. No se van a las afueras ni a los polígonos. No. Es un sitio enorme que ellos lo han adecentado, digamos a su modo, lo han limpiado y hacen allí vida. Y bueno, está todo lleno de pancartas, por dentro, bueno, pues no sé. El caso es que ellos tienen como una red social metida dentro en el que utilizan hasta su moneda propia. No os lo perdáis. Moneda propia. La moneda propia, sí. Es una especie como de cambio, de intercambio que hacen. Se llama el Puma, la moneda. El Puma, como de Pumarejo, viene. Pues el Puma, entonces una especie de estas monedas complementarias al euro, que bueno, no lo sé. Casos que hacen unas cosas muy raras y uy, ese ruido que es. Viva la anarquía. Pues nada. Bueno, si alguna vez os quedáis, ahí tenemos el interior, ¿veis? El interior está... El tema ese de la moneda, Carmen, no solamente aquí, en Portugal hay otro que también tiene su moneda, sí. Y hay otro por otro lado de Europa que también tiene su moneda, o sea, han creado ya varias monedas. Sí. Bueno, no sé hasta qué punto se intercambian entre ellos, hacen una especie como de trueque, hacen, una vez que salen de ahí, de esa casa, ya otra cosa, ¿no? Pero bueno. No, pero la moneda tienes que comprarla con moneda legal. Numismática. No sé, yo sé cómo va. Tú compras moneda con moneda legal. Ah, entonces te hace falta el dinero, de verdad. Claro. Bueno, pues ya una vez ahí dentro que ellos se entiendan, ¿no? Que ellos se entiendan. Ahí se ve, perdón, el palacio, pues,
la verdad que estaba muy mal. Ahora está mejor, ¿eh? De verdad que ellos mismos han hecho obras, se han pintado, han puesto macetas, se dedican a hacer cosas no sé, de bisutería, de tejido, en fin, no sé, una cosa que hay, bueno, pues rara, ¿no? Entonces, el aspecto del patio, que ya digo, era el antiguo Palacio de Pumarejo, pero ahora le han dado un aire como de casa de vecinos ocupada con K, me explico, ¿no? Pues eso sería la zona. Entonces, ¿no? Pues, ¿Y bien. la propiedad de quién es? ¿La propiedad de quién es? Buena pregunta. Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé de quién es la propiedad. Porque será igual del ayuntamiento. Es que no lo sé, porque fue un colegio, lo último fue un colegio. Entonces no lo sé. Bueno, pues nada, ahí siguen. Si un día os quedáis en casa, ya sabéis dónde podéis ir. Allí que van a estar muy animados. Por la noche, pues se escuchan los tambores y todo esto que, ¿sabéis, no? Los instrumentos estos que tienen y hacen fiesta y hacen, bueno, en fin, ya os imagináis, ¿no? Bueno, esto es un trozo del plano de Olavide, del plano de Sevilla, donde se ve esa plaza del Pumarejo. Está señalado aquí con el número 185 y se ve en el centro una fuente, ¿eh? Entonces, para que tengáis una idea. Y luego veis que a la izquierda pone calle Real. Real es la calle San Luis. ¿eh? Está el nombre de la calle Real. Y el que está marcado con el número 36, que se ve abajo a la izquierda, es San Gil. Ya la hablaremos ahora. Entonces se ven los nombres de las calles. Algunas siguen, otras ya han cambiado. Calle Arrayán se lee por ahí. Calle, bueno, la que aparece debajo de la plaza del Pumarejo sería Relator. Pone Idem, pero sería Relator. Es decir, que ya esta zona era importante, tenía algunas huertas alrededor, ¿eh? Por ahí está la calle de la Encarnación Vieja, sin son nombres antiguos de esta zona tan vieja como es el Pumarejo, que ya digo, cerca de la Puerta de la Macarena. Esta es la misma esquina de la calle Plaza del Pumarejo y ya seguimos avanzando por la calle San Luis. Mirad, esto es una fotografía antigua de otra de las calles que hay, llegando ya a San Gil, pero a la izquierda, que se llama la calle Pozo. Pozo. Por ahí también hemos hecho un paseo. La calle Pozo es muy antigua y debe su nombre que ahí había un pozo, simplemente, que abastecía a los vecinos de la zona. ¿Alguna duda? No, hija. La calle hoy, pues ya digo, parte casi desde San Gil y va haciendo así como unas revueltas y llega a la zona de Relator Feria, ¿no? Que es una calle muy larga y muy antigua de Sevilla. Y llegamos por fin a San Gil, ¿eh? A San Gil. Ahí tenemos otra de las iglesias antiguas de Sevilla, una iglesia que seguramente aquí sí hubo una mezquita, y tras la Reconquista se convierte en iglesia. Fue también de las más antiguas porque además el nombre de San Gil viene porque el arzobispo que vino con San Fernando a la conquista de Sevilla era don Remondo, que tiene una calle en Sevilla, ¿no? Este don Remondo era de Segovia y él se bautizó en la iglesia de San Gil de Segovia. Entonces quiso que le pusieran el nombre de San Gil, ¿no? Pues de ahí viene el nombre, por don Remondo. Está enterrado en Segovia. Aquí dentro hay algunas hermandades. Aquí estuvo la Macarena. La Macarena casi desde su fundación. Se fundó en otro sitio, pero casi hasta el año 1949, en que ya se inaugura la basílica. Entonces se la conocía como la Macarena, la señora de San Gil, ¿no? Además se aparece en las coplas antiguas. También está aquí dentro la hermandad, esa sí sigue, del Carmen, ¿eh? O la hermandad del Rocío. También aquí la hermandad del Rocío de la Macarena, pues se encuentra aquí en la iglesia de San Gil. Ahí tenéis la torre que pudo ser parte del alminar de la antigua mezquita. Eso está al pie de una placita que hay por detrás, recordáis que lo hemos paseado también, donde estuvo el antiguo cementerio. Y no sé si recordáis, también hablamos de no sé si viene aquí tenemos la puerta por la que se entra actualmente, porque esta es la puerta que da a la placita del antiguo cementerio, porque la puerta que está al otro lado se comunica con la Basílica Macarena y no da al exterior, sino que están comunicadas por dentro, ¿no? Una puerta que casi nunca se abre, pero que da justo a la trasera del camarín de la Macarena. Entonces, pues, por esta puerta. Y este es don Remondo, ¿vale? El que se bautizó, que era segoviano, que viene con
con el rey San Fernando y que le puso nombre a esta iglesia. Esto forma parte, como sabéis, del monumento a San Fernando que hay en la Plaza Nueva. Don Remondo, fue el primer arzobispo de Sevilla después de la Reconquista. Y tiene su calle pues al lado del Palacio Arzobispal. Y esta es la iglesia de San Gil de Segovia. Lo que queda, porque la iglesia ya desapareció, donde se bautizó Don Remondo en el siglo XIII, está desaparecida y esto es lo único que queda, es una imagen de Segovia, de esa iglesia de San Gil. Fijaros en qué condiciones se encuentra, pero bueno, para que tengáis una referencia, pues un día vais. Y está enterrado, este Don Remondo está enterrado en la iglesia de, pero en otra iglesia de Segovia, no sé en cuál, pero este es el enterramiento de Don Remondo, que normalmente los arzobispos de Sevilla están enterrados en la Catedral de Sevilla. Sabéis que hay muchísimos sepulcros, pero sin embargo, este no. Este, pues, cuando murió, pues, su cuerpo fue llevado a Segovia y allí, pues, está enterrado. Este es el interior de la iglesia de San Gil. Ahí tenéis el interior. Y también, cuando en el año 36 empezaron a quemar las iglesias, esta fue la primera. Fue la primera porque la que le cogió más fuerte, entraron por la Macarena, entonces fue la primera que abrió. Y ahí, pues, evidentemente, han desaparecido muchas cosas, ¿no? Ahí tenéis el interior de la típica iglesia mudéjar. No es tan grande como Santa Marina, es un poco más pequeñita, pero también tiene su interés. Hay otro aspecto, evidentemente el artesonado es moderno. Ahí se ven los arcos apuntados. Y en el fondo, pues tampoco hay retablo. Lo que hay es un templete tipo baldaquino, un baldaquino donde se puede apreciar. Aquí está, aquí se ve, no, el del otro no era, no. Aquí está el baldaquino con San Gil. San Gil es el titular de la iglesia y ahí aparece el fondo. Evidentemente no puede tener retablo, lo que tiene es ese baldaquino. Y este San Gil, ahí lo tenéis, es una escultura del siglo XIX, lleva a los pies un cervatillo. Eso que se ve es un cervatillo. Y bueno, pues ahí está. El santo no muy conocido, pero ahí se puede apreciar. La Virgen del Carmen, ahí la tenéis. La Virgen del Carmen de San Gil, muy bonita, es del siglo XIX. Procesiona en julio, a su festividad. Ahí tenéis, dentro de la capilla del Carmen está el Sin Pecado, y a la izquierda esa santa es Santa Lucía, que lleva un platito en la mano con los ojos. Y esta es la capilla donde estuvo la Macarena. Mirando al altar mayor, a la izquierda, se puede apreciar la reja tan bonita que tiene la capilla. Y esta es una lápida, la hermana de la Macarena estuvo aquí desde el año 1653 hasta 1949, Fijaros la cantidad de... 300 años más. ¿Perdón? 300 años. Pues fíjate, sí, exactamente, 300 años estuvo ahí. Exactamente. Y esta es una imagen de la Macarena saliendo de San Gil. Uy, cuidado por ahí con los ruidos porque me voy a quedar. Intentad hacer el menor ruido posible, por favor. Mirad, aquí tenemos una salida, yo creo que es entrada, lo que es de día, de la Macarena en San Gil, y la cantidad de personas que se ven, la mayoría hombres, se ven todos con sombrero. Hemos visto muchas imágenes de la Semana Santa Antigua, donde una mayoría son hombres, sobre todo en la madrugada. Bueno, ahí se ve la Macarena entrando en San Gil. Una imagen curiosa. Y este es el altar que se montaba, fijaros, en San Gil, cuando la Macarena estaba, por ejemplo, de besamanos. ¡Ay, por favor! Toser para otro lado por lo que más queráis, porque es que me vaya a dejar sorda. Por favor, os lo pido. Es que no podéis imaginar lo que se escucha. Mirad qué maravilla todo lo que montaban, el dosel, las lámparas, toda la orfebrería y la Macarena aquí a los pies. Bueno, pues muy diferente a como la montan ahora en la basílica, evidentemente. Otro aspecto, fijaros, sería en el ábside de San Gil, otro besamanos de la Macarena. Y así quedó la capilla de la Macarena cuando la incendiaron. De la reja que yo he puesto antes, pues así quedó. De esta manera, ¿no?
diferente. Otro aspecto de San Gil, por este lado de San Gil, esta es la puerta que da a los pies, es decir, la puerta que da a una placita que hay por detrás, más escondida, que no se ve. Ahí estaba parte de ese cementerio parroquial y yo pues creo que he contado esa leyenda famosa de Rey Don Pedro, la repasamos para que no la recuerden. Por el que Rey Don Pedro era cruel y era justiciero, las dos cosas, según se le cogía el cuerpo ese día. Bueno, pues el clérigo de San Gil, el sacerdote que llegaba a San Gil, era muy especial. Entonces dicen que cierto día llegó una muchacha diciendo que su padre había fallecido y que querían enterrarlo, pero que no tenían dinero para enterrarlo en el cementerio parroquial. ¿Y qué le dijo el cura? Le dijo que se fuera al campo, que allí había muchos sitios, que allí si no pagaba no se podía enterrar. Bueno, la muchacha, confundida, va a ver al rey Pedro I, eso lo tengo aquí, va a ver al rey Pedro I, y Pedro I, ¿qué le dice? Le dice, voy a hablar yo con el cura de San Gil. No hizo falta ni hablar. El mismo rey organiza un entierro donde obliga al cura a ir al principio de la comitiva con todos los curas de la ciudad y el pobre detrás en la caja. Lo enterraron en el cementerio de San Gil, abren una fosa y lo entierran. Pero luego abren otra fosa al lado. Otra fosa al lado. Y cuando menos se descuida, el clérigo le dan un empujón, los soldados del rey, y lo meten a la fosa. Y lo entierran vivo. Hoy por ti. Ese fue el castigo del rey. Aquí fue cruel contra el clérigo que no quiso enterrar a un pobre. Bueno, todavía dicen que por ahí de vez en cuando por la noche se escucha la voz del clérigo pidiendo que lo saquen. No lo sé. Bueno, ahí tenéis a don Pedro. Mira qué modosito se ve ahí. Qué carita de bueno. Esto es una escultura del rey don Pedro el Cruel, de joven, que se encuentra en el Museo Arqueológico. Por favor, Juan, es que se escucha por todo el sitio. Te lo agradezco. Mira, esta escultura se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid. Entonces representa al rey orante en una escultura donde se le ve muy, bueno, con cara de bueno, ¿eh? Se le ve hasta guapito. Entonces ya digo que por las noches se ve, dicen que se escucha a este clérigo pidiendo que lo saquen de ahí. No sé si será verdad o no. Pero no bueno. podía respirar. Hombre, tú dirás, desde el siglo XIV metido ahí. Este es un aspecto de la Torre de San Gil, mira qué bonita. Se ve con la palmera y todo recortado. Y bueno, pues el Arco de la Macarena, anda. Ahí tenéis, cuando se ha hecho algo importante en la ciudad, cómo se adornaba el arco con guirnaldas, con flores, con plantas. Esto es una procesión una procesión extraordinaria, parece. Se ven ahí las manguillas parroquiales, muchísima gente, pero muchísima. Y fijaros la muralla de la Macarena, cómo se ve a la izquierda con toda la gente subida encima. O sea, que es una preciosidad la foto, muy interesante. Otra vez se ve aquí el arco de la Macarena. Estaríamos antes de que se hiciera la basílica, ¿vale? A la izquierda está la muralla, esta sería la entrada, y las casas que se ven por debajo del arco y a la derecha es donde hoy se encuentra la Basílica Macarena. Todavía, por ejemplo, no tiene aquí arriba el azulejo en el arco que hoy representa a la Virgen. ¿Veis? Otro aspecto de esta zona sin la basílica, que nos suena raro, ¿verdad? Verlo, pero ahí está, ¿no? Ahí se ve el arco a la izquierda, puerta principal, os recuerdo que donde entraban los reyes a la ciudad desde época medieval. Y a la derecha hay varios edificios. Entre ellos está eso que pone un cartel que es el Colmado de Salvador, se le llama, o Casa Cornelio. Era un bar donde por lo visto se reunían gentes a hablar de política y en el año, durante la Segunda República fue bombardeado por parte del ejército, había un cuartel ahí anarcosindicalista. Y fue famoso el bombardeo que se hizo. No afectó a ninguna de las casas de al lado. Fue por lo visto un bombardeo bien medido, cronometrado y solamente destrozó lo que fue Casa Cornelio. Mira, esta imagen es muy curiosa porque ya aquí sí se ha empezado a construir la basílica. Hablamos del año 1949. Ahí se ve el arco, ahí se ve la Torre de San Gil y más atrás al fondo San Luis.
Bueno, pues ahí se empieza ya a construir la basílica. Mirad, años 40, la basílica aún sin el porche famoso y sin la puerta. Se ve rara. Ahí se empezó la construcción. Luego ya se va haciendo ya pues el resto de las cosas. ¿Veis? Ahí ya seguimos avanzando y ya se ve el porche. Este porche que tiene delante, este pórtico con columnas, está basado en el convento de Santa Clara, que tiene un porche muy parecido. Pues el arquitecto de esta basílica, que fue Aurelio Gómez Millán, una gran saga de arquitectos, realiza pues la basílica Macarena. Ya va tomando forma, ya se le va viendo otra cosa. Y así la tenemos actualmente. Ya es la imagen actual, ya la basílica completa, en estilo neobarroco, con un gran campanario y el arco a la izquierda. Ya digo, una de las entradas principales, sino la principal entrada de Sevilla desde época medieval. Por aquí pasaban los reyes, por aquí vivían la mayor parte de los nobles. Ahí tenemos la basílica, con el porche actual, donde aparecen las jarras de azucenas arriba, una corona de forja. ¿Veis? Este es el porche de Santa Clara, ¿verdad que se parece? Mirad, ¿veis? Este es el de Santa Clara, Santa Clara está basado un poquito en el mismo pórtico. Ahí lo tenemos de cerca. Fijaros cómo destaca aquí arriba de donde está la imagen. Esa imagen que hay en la hornacina representa una de las 3 virtudes, evidentemente, la esperanza. La esperanza. Bueno, pues arriba tiene una corona de orfebrería. Una corona de orfebrería, que es la corona de la Macarena. El interior, aunque es del siglo XX, sin embargo está decorado al gusto barroco, con pinturas, con mucho dorado, con yeserías, mármoles, es decir, que es un edificio de muchísima calidad arquitectónica. El camarín también es neobarroco, y tiene justo en el centro de orfebrería el altar donde está la Virgen, que lo hizo Fernando Marmolejo, de los mejores orfebres de Sevilla en aquella época. A la izquierda pues tenemos el altar del Señor de la Sentencia, la imagen es antigua, del siglo XVI, de finales. Al otro lado tenemos la Virgen del Rosario, preciosa. Esta imagen sí es más antigua, es del siglo XVIII, y lleva al niño dormido, una de las imágenes más bonitas de Gloria, que lleva al niño dormido. Otro de los altares dedicado a la Virgen de Guadalupe, que está rodeado de muchas pinturas que son todas las patronas de Sudamérica. Están todas ahí, de Centroamérica y Sudamérica, todas las patronas. Es un altar muy curioso. Claro, vienen gente de todo el mundo aquí. La Macarena tiene miles de hermanos y tiene mucho en Sudamérica. Y hay algunos que vienen expresamente en la madrugada para salir de Nazareno. Y esta es la trasera. Esta es la trasera del altar mayor. Esta es la trasera del camarín de la Macarena. Justo en la trasera tenemos ese azulejo con un cuadro de la Macarena en el centro, precioso. Esas escaleras que bajan, ¿veis qué bonito? Y a la izquierda estaríamos ante la puerta que comunica con la iglesia de San Gil, para que os hagáis una idea. Por tanto, pues esta es la zona, digamos, más escondida de la basílica. Y aquí la Macarena, cuando está en besamanos, se baja de su trono y acude a los fieles. Y ahí tenéis uno de los besamanos más impresionantes que hacen de la Macarena. Sabéis que es el 18 de diciembre, ya queda poco, el Día de la Esperanza, y ese día la ponen así. Este año me parece a mí que no. Pero bueno, esperemos que pronto. El camarín por dentro, o si alguien ha estado alguna vez, el camarín también es una joya de la orfebrería, donde lleva la Virgen puesto un manto de camarín. El techo de la camarín, que tampoco se puede ver normalmente, mira qué bonito es, hecho a base de bronce, cristal. Y esto es una imagen curiosa, donde se ve la Macarena el año que fueron al hospital de las 5 Llagas. ¿Veis? Ahí tenéis a los armados saliendo, eso que se veía es el hospital de las 5 Llagas, el actual Parlamento de Andalucía. Una imagen curiosa. Y bueno, pues vamos a ir terminando ya. Imágenes antiguas de este arco. Fijaros cómo ha cambiado la zona. ¿Veis lo que se ve al fondo de esa casa? Hoy es el Bar Plata, un bar que hace esquina con la calle Don Fadríquez, ¿sabéis cuál es? Algunos lo conocéis, un bar también muy antiguo, pero fijaros cómo era antes. Ahí se ve la puerta, o el Bar Plata,
lo que era entonces el Bar Plata. Ahí ya sí está construido el Bar Plata, es la misma imagen de ahora, pero un poquito posterior se ve al fondo la cantidad de gente que hay, carros, comerciantes. A la derecha hay una barbería, en lo que es la calle Macarena, una barbería. Entonces el trasiego siempre ha sido tremendo. Como curiosidad, fijaros que aquí a la izquierda del arco se ve un trozo de muralla. Eso ya no está. Ahí lo que está ahora es casi la verja para entrar a la basílica. O sea que esa muralla se derribó. Esta es la imagen actual de la muralla por dentro. Al fondo se divisa el Parlamento. Y eso sería un aspecto de la muralla, cómo sería cuando se construyó en época musulmana. Ahí pudo haber una primitiva muralla romana. Y sobre ella los almorávides construyeron la actual muralla de la Macarena. Mirad, otro aspecto curioso, fotografías antiguas de cómo estaba la muralla antes, muy diferente. ¿Eso es por dentro? ¿Esa foto es por dentro? Esta es por fuera, esto es por fuera. Aquí a la derecha estaría hoy la basílica. Esto es por fuera. Entonces tenía, ¿veis? Estas casas que hoy no hay, porque hoy está la Ronda, la avenida, la calle Andueza, la calle... Eso ahí hoy es impensable. Pues fijaros cómo había casas que llegaban casi hasta el arco. Esto de aquí de la izquierda, lo de la derecha no existe. Hoy eso es la gran avenida que hay, que ya tiene enfrente del Parlamento. Pero entonces no existía esa gran avenida y había casas, lo que era el arrabal de la Macarena, en verdad empezaba de murallas para afuera. De murallas para afuera estaba el arrabal, las casas que fueron derribadas después cuando se construyó. Por tanto, esas casas estarían entre el arco y el Parlamento actual. ¿El arco que de época medieval? El arco, ahí había una antigua puerta medieval, pero luego ya se ensanchó, se engrandó en el siglo XVI. Y el arco actualmente es, digamos, una reforma de ese arco del XVI, pero hecha en el XIX. Me explico, ¿no? O sea, que ha habido muchas épocas donde se ha ido acumulando. Pero más o menos en el siglo XVI sí sería prácticamente así. Ya en época musulmana no, evidentemente. Mira qué foto más curiosa, más graciosa, donde se ve al fondo el arco de la Macarena con la torre de San Gil. A la izquierda lo que sería el cierre del jardín que tiene delante el Parlamento. El Parlamento. Claro, y luego se ve ahí la señora sentada, hay los burritos, los niños, es una postal coloreada, muy graciosa, donde se ve... ¿Dime? ¿Esa es la calle Don Fadrique? Esa es la calle que está justo enfrente del arco, la calle Don Fadrique, exactamente. Entonces las casas que hay a la derecha, que hoy sigue existiendo, sigue lo que queda de ese antiguo arrabal de la Macarena, pues donde vivirían pues los que se ven ahí, la gente que están ahí, pues saldrían ahí a tomar el sol, a la acera de enfrente y ahí se aprecia, ¿no? Grabados antiguos de la muralla, se ve ahí perfectamente, con una de las torres. Otro aspecto, pero fijaros, por ejemplo, esto sería lo que es la Resolana, la calle ya a la izquierda, la muralla, aquí sería ya la parte del arco, y lo que se ve a la derecha son las casas que hoy ocuparían la Ronda, la gran avenida. Por tanto, el Parlamento quedaría a la derecha. Fijaros que lo que yo he puesto antes, que esas casas estaban pegadas a la muralla, donde hoy pasan los coches y los autobuses. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso? Se ve, parece un pueblo despoblado, con tierra, donde no hay calles. En aquella época eso no había calle por allí. No, no había nada, no había nada. Estaba el hospital que estaba a las afueras, pero no había nada. Bueno, ya esta es la última imagen que tengo. Entonces, para que veáis los cambios tan grandes que ha habido en esta zona, lo tranquilo que se vivía entonces por ahí, porque no había nadie, y los cambios que hay actualmente. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? Muchas gracias. Hemos hecho un buen paseo por la Macarena hoy, ¿eh? Sí. Gracias. Que tengáis todo un feliz fin de semana. Venga, perfecto. Venga, hasta la próxima. Hasta el jueves. Adiós. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.